por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. ¿Qué había pasado ahí? Había venido el Espíritu Santo el día Pentecostés. Y está diciendo, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Habla de la promesa del Espíritu Santo. Y por último, leamos Hechos 1, 4 al 5. Dice, Hechos capítulo 1, una hojita atrás, versículos 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de ¿qué? De la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar. Porque Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Entonces, el Espíritu Santo es la promesa que Dios el Padre hizo para toda la humanidad, para nosotros de manera especial en este tiempo. Ahora, usted sabe muy bien que bautizar, aquí está hablando de que serán bautizados en el Espíritu Santo. Bautizar significa inmersión o sumersión, es lo mismo. O sea, ser sumergido. O sea, que el Espíritu Santo, cuando viene sobre el creyente, lo sumerge en él. Es como si nos metiéramos en una nube, por decir algo. O sea, estamos sumergidos en el Espíritu Santo. Pero además de eso, él lo que también quiere es llenarnos, estar dentro de nosotros. Recuerden la primera cita que hicimos, Ezequiel 36, 26, pondré mi espíritu dentro de ustedes. O sea que el plan de Dios es poner el Espíritu Santo dentro de nosotros. No, el Espíritu Santo como es Dios, está en todas partes, está aquí, está allá. Pero de manera especial, el Señor hizo el anuncio de que iba a estar dentro de nosotros. ¿Y por qué? Porque el Señor sabía que nosotros necesitamos el Espíritu Santo en este tiempo. Es fundamental, no es opcional. El creyente no tiene la opción de recibir sí o no el Espíritu Santo. Debe recibirlo. Si realmente quiere ser un verdadero cristiano, debe recibir el Espíritu Santo porque eso lo estableció Dios desde la antigüedad. Y el mismo Señor Jesucristo lo ratificó con sus palabras. Entonces, el Espíritu Santo, recuerden, en la antigüedad, Él ha estado siempre porque Él es Dios. Y en Génesis capítulo 1, versículo 2, recuerda que ahí está que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Por cierto, ahí estaba en la creación. Y siguió manifestándose a lo largo, podemos ver en todo lo largo del Antiguo Testamento. Venía sobre los profetas, venía sobre reyes, venía sobre ciertas personas. Pero había particularidades. El Espíritu Santo venía sobre ciertas personas escogidas. Dios las escogía. Y además de eso, no venía para quedarse, sino venía con una misión. Cumplida la misión, el Espíritu Santo se iba. Amén. Pero desde el día de Pentecostés hasta cuando Cristo venga, las cosas cambiaron. El Espíritu Santo vino para quedarse con nosotros todo el tiempo. Amén. Miren la diferencia tan grande. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo de una manera permanente en nuestra vida. Entonces, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros. Y en estos tiempos el enemigo está lanzando dardos de fuego, ataques tremendos contra el pueblo de Dios, contra los cristianos, contra toda la humanidad en general, pero más contra los que seguimos al Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo vino con algunas funciones especiales. Vino con algunos temas especiales que cumplir. Y hay uno que es más importante, que hoy queremos resaltarlo. ¿Cuál cree usted, segunda pregunta del día, cuál cree usted que es la función o la tarea más importante que vino a hacer el Espíritu Santo aquí en la tierra? ¿Cuál es? Sanar, hacer milagros. ¿Cómo? Reconciliar al hombre con Dios. Reconciliar al hombre con Dios, ya es. Consolar a la gente. Consolar. ¿Cuál más? Salvación. Hacernos una nueva criatura. Amén. O sea, el Espíritu Santo usted ve que vino a hacer cantidad de cosas, milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, ¿verdad? Pero, como dice el hermano Domingo, hay una labor más importante para nosotros, lo fundamental que vino a hacer el Espíritu Santo es hacernos nueva criatura. Porque usted, si no es nueva criatura, el Señor puede sanarlo, pero si no es nueva criatura, usted sabe para dónde va la perdición. Puede hacerle un milagro,
Porque Dios en su misericordia hace milagros a todo el mundo, todo el que Él le plazca hacerle, porque Él es libre de hacerlo. Pero lo más importante para nosotros es que el Espíritu Santo actúa en el creyente y lo hace una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo más importante, porque el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, ¿qué dijo? Le dijo hablando con Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para entrar, para ver el reino de Dios. Y en el 5, Juan 3:5 dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu Santo para entrar en el reino de Dios. Miren la importancia del Espíritu Santo. El nacimiento de nuevo, el nuevo nacimiento es obra que hace el Espíritu Santo en el creyente. ¿Para qué? Para poder ver el reino de Dios, percibir que hay un reino diferente al reino de las tinieblas que hay en la tierra, y también para poder entrar en ese reino de Dios. Amén. Entonces, mire la importancia que tiene el nacer de nuevo y lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero el Espíritu Santo vino a hacer otras cosas. Mire, vamos a dar rápidamente las citas para no extendernos en el tiempo, aunque tenemos todavía una hora, pero vamos a ser breves en esta mañana. Él vino para llenarnos de poder. En Hechos 1:8, usted puede leer ahí, ¿para qué vino el Espíritu Santo? El Señor Jesús le dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, de poder, porque nosotros necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas, y el poder de Dios en nuestras vidas es el Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué ese poder? ¿Para hacer alarde, para hacer show? No, porque nosotros tenemos un enemigo que es espiritual. Para cuando vengan las situaciones difíciles, usted pueda orar con libertad, con poder, y decirle, en el nombre de Jesús de Nazaret, te vas, espíritu inmundo. Si es un problema espiritual, si es una situación de crisis, también le oramos al Señor y reprendemos toda artimaña de Satanás con el poder del Espíritu Santo. Entonces, nosotros necesitamos ese poder en nosotros, en nuestras vidas. Amén. No tenemos que ir corriendo sobre aquel, buscando un super ungido que ore con nosotros, como hace mucha gente. Busca tal pastor, no, que por allá hay sanidad, hay milagros. Pero el Señor capacita a todo creyente con su Espíritu Santo. Entonces, lo importante es que usted y yo estemos seguros que el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Esto es fundamental para tu salvación y para hacer frente en esta vida. Eso es bien importante. Y hoy quiero traerte esta palabra que te confronte, que te anime a buscar la presencia del Espíritu Santo en tu vida. La palabra del Señor nos dice en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el último versículo, que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros. Quiere decir que la comunión, el compañerismo, la relación de nosotros con Dios Padre es a través del Espíritu Santo. Amén. Y si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, estamos desconectados. Amén. Vean la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y cree usted, sepa usted que hay iglesias llenas de simples creyentes. Usted dice, pero ¿qué creyente cree en el Señor Jesucristo y será salvo? Dice la palabra, será, tiempo futuro. Pero el Señor Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él, Juan capítulo 8, versículos 31-32, a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mis palabras, o sea, eran creyentes, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que hay un nivel más allá de ser simple creyente. Porque usted le pregunta a la gente del mundo, la gente del mundo también cree en Dios a su manera, pero cree. ¿Tienen fe? Sí tienen. Una fe equivocada, pero la tienen. Y resulta que eso también se ha metido en la iglesia cristiana, evangélica. La gente cree, pero no es la fe genuina que necesitamos tener. Amén. Entonces, ¿cómo se ha ido metiendo? El enemigo no está quieto. El enemigo siempre ha tratado de permear la doctrina cristiana. Y nosotros tenemos que estar alerta con eso. Él no está quieto. Él siempre está buscando la manera de cómo desviar a la gente. Entonces a la gente le dice, ya usted hizo la oración de fe, usted ahora es cristiano, y usted lo único que necesita es fe para que el Señor le conteste. Es un evangelio incompleto. Porque el Señor dice que Él no oye a los pecadores. Usted puede tener mucha fe,
como la gente del mundo. Hay gente del mundo que tiene mucha fe, pero son pecadores. A ellos no les responde. Y así mucha gente dentro de la iglesia cristiana. Porque le han dicho que solamente con fe. ¿Y dónde queda la obediencia? Cuando el Señor dice que Él, los desobedientes, como a Saúl, lo desecha. Amén. Entonces, están enseñando un evangelio cercenado, un evangelio incompleto. El evangelio incluye el amor, la fe, la obediencia, el amor a Dios, el amor al prójimo y otras virtudes más que enseña la palabra del Señor. Esto no se trata de simple fe, porque hay uno que dice, no, solo fe no, solo fe no. Usted necesita leer la palabra y ponerla en práctica todo lo que dice. No solamente lo concerniente a la fe, sino también el amor. En las iglesias cristianas ya no hay amor. Hay hermanos necesitados, hermanas necesitadas. ¿Y dónde está el amor de los hermanos? No hay amor. ¿Dónde está el amor? Se ha perdido el amor. Y eso dice la palabra. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, nosotros estamos viniendo a la iglesia a buscar cada uno lo suyo propio. Pero ni siquiera muchos, no sé si todos, pero por lo menos me atrevo a decir muchos, no oran por otras personas. Cuando el Señor dice orar los unos por los otros, y eso lo desechamos. Entonces, ¿dónde está el amor? No se trata solamente de fe. Entonces, hay personas que llevan años y años orando con fe y no reciben respuesta. Porque es que esto no se trata de solo fe. Yo quiero que me entienda eso. Amén. Esto no se trata de solo fe. De pronto esto está chocando contra lo que le han enseñado a usted, pero esto no se trata de solo fe, sino de las demás virtudes que enseña la palabra del Señor. Usted tiene que ser obediente. Señor, la desobediencia es lo que nos tiene en esto. Recuerden en el huerto de Edén, ¿qué pasó? Un pecado de desobediencia. Entonces, la desobediencia es bien delicada para el Señor, porque la desobediencia es como revertía contra Él. Entonces, el Espíritu Santo, el Señor sabía que íbamos a necesitarlo, y lo necesitamos, porque es el poder de Dios en nosotros. También, ya dijimos que el Espíritu Santo es el dador de la vida espiritual. ¿Qué sucede cuando una persona acepta a Cristo en su corazón? Comencemos por ahí, porque eso es lo que todos hemos hecho. Aceptamos a Cristo en nuestro corazón con una oración. Después que viene, el paso siguiente debe ser bautizarnos, congregarnos, hacer otras cosas que está en la palabra. Pero, ¿cuál es la finalidad de todo eso? O el paso más importante. Si usted va, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 37 y 38, ¿qué dice? Vayamos allá, Hechos de los Apóstoles. Mire lo que pasó ese día, después de que Pedro dio su discurso el día de Pentecostés. Vamos a leer lo que dice. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Vea lo que dice. Dice la palabra del Señor. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Mire lo que Pedro le dijo: venga y haga una oración de fe. No, vea lo que le digo. Varones hermanos, vea lo que le dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahí termina la recomendación. 3 pasos. Primero, arrepentimiento. Después, bautizarse en agua para perdón de pecados, pero la finalidad, y Pedro la tenía bien clara, era recibir el Espíritu Santo. Amén. Era recibir el Espíritu Santo. Y esa debe ser nuestra finalidad. En este día, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, no está seguro, lo más probable es que no lo tenga dentro de usted. Porque el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No es otra persona que le va a decir a usted: no, que usted tiene el Espíritu Santo. Claro, también se conoce por los frutos, dice la palabra del Señor. Pero el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, como dice Romanos capítulo 8. Entonces, la finalidad no es solamente arrepentirse y ser bautizado en agua y listo, denle. No, debe recibir el Espíritu Santo. Debe recibir el Espíritu Santo. Y usted ve en varios capítulos de los Hechos de los Apóstoles que los apóstoles están pendientes, recibieron el Espíritu Santo, llegaron a Éfeso y preguntaron: oye, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y dijeron: ni sabemos que hay Espíritu Santo. Si de pronto hay gente en la iglesia cristiana, ni saben para qué es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, bien importante. El Espíritu Santo debe ser
su prioridad en la vida como cristiano. Porque el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Imagínate qué privilegio tan grande que el mismo Dios viene a habitar en nosotros. Porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Entonces, eso es bien, bien importante. Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo que debemos comenzar con el arrepentimiento, bautizarnos en agua para perdón de los pecados y también debemos recibir el don del Espíritu Santo. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo hago yo para recibir el Espíritu Santo? Pues la respuesta la tiene la misma Biblia, la misma palabra del Señor. Vamos a buscar si usted lee en Lucas capítulo 11, versículo 13, hay 3 condiciones solamente y sencillas de cumplir que pone el Señor para que nosotros recibamos al Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera condición? Y son fáciles, repito, de cumplir. Lucas 11, 13. Vea lo que dice la palabra del Señor. Ya estamos ahí. Lucas 11, 13. Dice: pues si vosotros, Lucas 11, 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará que el Espíritu Santo a quienes? A quienes lo pidan, hay que pedirlo. Y ese pedirlo quiere decir anhelarlo, desearlo. Pero si la persona no desea al Espíritu Santo porque no se lo han enseñado, y los líderes tenemos culpa por eso también. Porque Señor, es que esto de predicar la palabra no es de la Larán. Nosotros tenemos responsabilidad ante Dios por predicar su palabra como es debido. Es una gran responsabilidad. Por lo menos a mí me enseñaron desde que me convertí, comencé a predicar. Predicar la palabra es algo serio. Me decía la anciana de la iglesia, usted tiene que prepararse bien, predicar lo que es, ser íntegro, para cuando ustedes paren el púlpito, el Señor lo use. Si no, olvídese que el Señor le va a pedir cuenta a usted de lo que usted está hablando, lo que usted está diciendo, y lo que está haciendo que la gente pierda el tiempo y no se salve. Entonces, Lucas 11:13 nos dice la primera condición: Dios da el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Hay una segunda condición que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 32. Hechos de los Apóstoles 5:32. Aquí, ¿qué otra condición pone el Señor? Otra sencilla, no es difícil. Entonces usted no tiene dificultad en decirle: Dios mío, dame tu Espíritu Santo desde hoy, porque he comprendido que te necesito el Espíritu Santo en mí, dámelo, Señor. Y comienza usted a orar y a pedir con intensidad, fervientemente, y el Señor le escucha. Hechos 5:32 dice: nosotros somos testigos de estas cosas. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes, a los que obedecen. Vean. O sea, el Espíritu Santo no es para desobedientes. Usted puede tener mucha fe, mucho lo que quiera, pero si no obedece, el Espíritu Santo. Ahora, la obediencia del cristiano no es perfecta, el Señor lo sabe. Pero si tu actitud es de obedecer cada día más y más al Señor, el Señor lo tiene usted como una persona obediente. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces van 2. Número 1, anhelarlo, desearlo, pedirlo. Y número 2, obedecer. Y número 3, está en Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Gálatas 3:2. Vea lo que dice la palabra. Una pregunta que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu? O sea, ¿recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Usted cuál es la respuesta? No es por las obras, sino por haber oído con fe. O sea, que el Espíritu Santo se recibe por fe. Amén. Y no hay más condición. Usted puede leer todo el Nuevo, el Antiguo Testamento, Pacto, y no encontrar más condiciones, solamente estas 3. Desear el Espíritu Santo. Número 2, obedecer. Y número 3, tener fe. No son difíciles las cosas que pone el Señor. Amén. Entonces, desde hoy, no sé si usted de pronto está ahí, ¿será que yo tengo el Espíritu Santo o no lo tengo? Asegúrese de tenerlo, porque el Señor Jesús dijo: el que no tenga el Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Y yo creo que está hablando hasta de salvación ahí. Amén. Entonces esto es delicado. Es que el enemigo, hermano, se ha ido metiendo en las doctrinas que se predican desde los púlpitos cristianos. Ciertamente el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, dijo que en aquellos tiempos antiguos hubo falsos profetas, pero en este tiempo iba a haber falsos maestros
que iban a introducir herejías destructoras encubiertamente, o sea, la gente no se da cuenta. Y la tienen como doctrina cristiana verdadera, por eso nosotros tenemos que estar alerta. Por eso es tan importante. Y ahora vamos a ver que nos capacita el Espíritu Santo también para detectar esas falsas enseñanzas. Por eso hay tanto engaño. Usted ve iglesias repletas de gente y uno oye que están predicando barbaridades y la gente aplaude y la gente dice amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ya vimos que la función más importante del Espíritu Santo es, ¿cuál? Se lo olvidó. ¿Cuál es la más importante? Darnos nueva vida, hacernos nueva criatura. Eso es lo más importante. ¿Qué hace? Que haga milagros, claro, eso es bueno. Una persona que está enferma, necesita sanidad, que la sane, gloria a Dios. Pero lo más importante es que nos haga nueva criatura. ¿Por qué? Porque cuando nos hace nueva criatura, sabe lo que está pasando, que enseña la palabra. Nos está cambiando. Usted puede leer Romanos capítulo 6, versículo 6 o 4. La palabra del Señor nos dice que nuestra vieja naturaleza pecaminosa y carnal, lo que la versión Reina Valera llama la carne, el viejo hombre es crucificado, es muerto. Amén. Eso hace el Espíritu Santo cuando viene sobre la persona. Pero inmediatamente, ¿qué hace? Nos da vida espiritual, nos hace renacer en el Espíritu. O sea, el viejo hombre es muerto. No es que el viejo hombre se le levantó y usted por eso pecó, no. Eso no existe en la doble naturaleza del cristiano. Cristiano verdadero es una persona que ha nacido de nuevo. Es una persona que nació por obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso somos nueva criatura. Y es cuando venimos a ser verdaderamente hijos de Dios. Porque hemos nacido de nuevo. Si usted no nace de nuevo, no es hijo de Dios. Así de sencillo. Así tan simple y sencillo es el Evangelio de Jesucristo. Usted tiene que nacer de nuevo para ser hijo de Dios, para ser parte del reino de Dios. Y también, vea, una cosa bien importante. Una cosa bien importante, importantísima. ¿Qué pasa, además de todo lo que le dije, cuando nacemos de nuevo? Mire, voy a remitirlo, no encuentro la cita, pero busque 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13, si no me falla la memoria. ¿Qué dice 1 Corintios 12:13? Bueno, aquí está. No es la cita, vamos a ver. ¿Qué dice? Porque por un solo espíritu Ajá. fuimos bautizados Esa es. en un cuerpo, Ajá. sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos se los dio De beber todos se los dio de beber del mismo Espíritu. Amén. ¿Qué está diciendo ahí? Que por el mismo Espíritu Santo, hemos sido todos bautizados en un solo cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo. Que una persona, un creyente, cuando nace de nuevo, el Señor lo que hace es que lo incorpora a la verdadera iglesia de Jesucristo. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Jesucristo no porque pertenezcamos a Manantial de Vida, y es bueno pertenecer a una congregación y somos miembros, y el otro será miembro de otra, Asamblea de Dios, cuadrangular, etcétera, tantas como hay. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo está compuesta por personas que han nacido de nuevo. Amén. No es porque te ha notado como miembro de la iglesia, no. Eso no le garantiza la salvación. No es que yo asisto todos los domingos, y asisto los miércoles, asisto los viernes y evangelizo. No. Eso hay que hacerlo y es bueno, es necesario. Pero es porque usted ha nacido de nuevo, hace parte de la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, fíjense lo importante que es tener el Espíritu Santo en nosotros y que Él haga la obra en nuestras vidas, nos haga nueva criatura, nos cambia la naturaleza, nos hace aptos para entrar en el reino de Dios y nos hace parte de su iglesia, del cuerpo de Cristo. Dice que Jesucristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, miembros los unos de los otros de manera particular. Amén. Entonces, por eso el tema del Espíritu Santo es tan importante. Ahora, el Espíritu Santo vino para hacer muchas cosas. La lista es larga. Usted lee Juan capítulo 14, vino a consolar, vino a enseñar, vino a recordarnos las palabras del Señor, vino a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. También vino para guiarnos a toda la verdad. También es conocido como el Espíritu de verdad, porque nos guía a toda la verdad. Y la verdad es Cristo. Y esa conocer la verdad también nos lleva a la verdad doctrinal.
que hace falta en estos tiempos. Pero hay algo que también hace el Espíritu Santo, que Él nos revela las cosas que han de venir. Usted encuentra eso en Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13 nos dice que Él nos revela las cosas que han de venir. Y también nos alerta de los espíritus engañadores. Nos da discernimiento de espíritu. Amén. Nos da discernimiento de espíritu. ¿Qué consiste eso? ¿Qué consiste el discernimiento de espíritu? ¿Será que vamos a ver los espíritus por ahí que están incorporados? No. El discernimiento de espíritu que, como dice 1 Timoteo 4.1, si lo puede buscar, búsquelo ahí y lo lee. 1 Timoteo 4.1, vea lo que dice. 1 Timoteo 4.1, voy a buscarlo aquí rápidamente también. Vea lo que dice 1 Timoteo 4.1. Pero el Espíritu dice claramente, o sea, el Espíritu Santo, es que usted vea Espíritu en mayúscula, en la versión Reina Valera es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4.1. O sea, algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a quién? A espíritus engañadores. Usted escucha algún espíritu hablando, yo no lo escucha, ¿verdad? ¿Qué escucha? A personas como yo, que estamos predicando la palabra del Señor. Precisamente son los que utiliza el enemigo, a personas que se paran en los púlpitos cristianos para engañar al pueblo de Dios. Por eso el cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo y tiene lo que se llama discernimiento de espíritu. Ahora, cuando una persona como yo está acá predicando, él está ya sentado, pero el Espíritu le da convencimiento. Esa palabra que está diciendo es de Dios. O ahí detrás de eso, yo veo como algo raro. No creo. Hay alguna falsedad. El Espíritu Santo nos pone ese convencimiento. No sé si a usted le pasa eso. Yo a veces prendo la televisión o pongo YouTube y veo un predicador y uno siente en el Espíritu. No necesita media hora para saber si la persona realmente está hablando de parte de Dios, está hablando movido por otro espíritu. En eso consiste el discernimiento de espíritu. No espíritu de sospecha, que es otra cosa, no es bíblico, pero sí tener la certeza de que la persona realmente está en comunión con el Señor. Porque la persona que habla la palabra del Señor debe ser íntegro, no es perfecto, que nadie es perfecto, pero sí debe haber integridad, no debe haber doblez, no debe haber engaño en la vida de esa persona, y su vida tiene que ser de buen ejemplo para los demás. Los predicadores no se conocen en los púlpitos, los predicadores se conocen en la casa, como se conocen a todos los cristianos. La esposa, los hijos son los que pueden dar fe, si realmente la persona es cristiana o no. Porque una cosa es aquí y otra cosa es allá en la casa. Amén. Entonces muchos están predicando la palabra hasta en pecado, No se consagran al Señor. Y el enemigo lo utiliza para encubiertamente introducir doctrinas destructoras, doctrinas que lo llevan a la perdición. Amén. Entonces, por eso es el discernimiento de espíritu, que habla también el apóstol Juan sobre eso. Entonces, el Espíritu Santo vino a hacer cantidad de cosas, pero Él también glorifica a Jesucristo siempre. En una predicación debe glorificarse el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debe glorificarse, darle gloria a Él, porque Cristo fue quien murió en la cruz del Calvario. Si no, no tuviéramos iglesia. Él compró su iglesia, esta iglesia a precio de sangre. Toda su iglesia la compró a precio de sangre. En Romanos 8:16 nos dice que el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros mismos, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Usted tiene que estar convencido de que es hijo de Dios. No es que, yo no sé, el Señor sabrá si yo me voy a salvar, el Señor sabrá si soy hijo de Dios. Usted tiene que estar convencido, tiene que estar convencida si es o no es hijo de Dios. Usted está convencido si es cristiano o no es cristiano verdadero. Y repito, no se trata de perfección, porque nadie es perfecto aquí. Solamente Jesucristo fue el único perfecto que caminó sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Amén. 2 Corintios 3:17, ¿sí? Ahí dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Espíritu del Señor va con usted a su casa, ahí tiene que haber libertad. Tiene que haber expresiones del amor del cristianismo. Ahora, el Espíritu Santo, además de que
nos hace aptos para entrar al reino de Dios, nos hace nueva criatura, también el Señor está esperando que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Esa es la parte también importante, porque usted en la palabra del Señor, la Biblia, encuentra muchas directrices, muchas indicaciones, muchos consejos para tomar decisiones. Pero hay cosas del día a día que usted no va a encontrar en la palabra del Señor. Por ejemplo, los apóstoles, cuando estaban en su labor evangelística, los primeros apóstoles, con Pablo, Pedro y etcétera, recuerden que ellos quisieron ir a unas regiones del Asia Menor. Y el Señor, por medio del Espíritu Santo, le dijo, no vayan. Ellos no buscaron en la palabra para ver qué decía. Y era una cosa buena que iban a hacer. Iban a seguir predicando la palabra del Señor en Asia. Le dijo, no, cojan para Macedonia. Porque el Señor sí tenía la visión de por qué Macedonia y no Asia Menor. Porque Macedonia ya hacía parte de lo que se conocía como Grecia, que queda ya en Europa. Y usted sabe que de Europa, de ahí de Macedonia, pasó a Grecia el Evangelio, pasó a Roma, pasó a Suiza, pasó a Alemania, llegó a Inglaterra, Inglaterra a Estados Unidos, y Estados Unidos para acá, Sudamérica, toda América y Colombia. Fíjate la visión que tenía Dios, ellos no tenían esa visión, pero el Espíritu Santo los guió, le dijo, no cojan para allá, sino cojan para Macedonia, que Macedonia ya hace parte de Europa, y de ahí se extendió el Evangelio por toda Europa. Amén. Entonces nosotros necesitamos, en el día a día, de pronto mañana, tiene que hacer algo, tomar decisiones. Y usted, bueno, usted ora, lee la palabra, pero usted necesita tener comunión con el Señor, que el Señor le ponga el convencimiento si hace una cosa o hace la otra. Amén. Por eso es el Espíritu Santo, por eso hay que estar en comunión con el Espíritu Santo. Él quiere guiarlo. Para finalizar, nos queda bastante tiempo. Para finalizar, vamos a estar leyendo en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mire lo que dice la palabra del Señor, Gálatas 5, 22. Vamos a buscarlo aquí rápidamente, Gálatas 5, 22. Dice, mas el fruto del Espíritu. Bueno, voy a retroceder un poquito, rebobinamos aquí un poquito, estamos hacia atrás. Gálatas 5, 16, vamos a leerlo desde 16. Vea lo que dice la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu, o sea, en el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, homicidios, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, decía el apóstol, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, yo te he hablado que viene, el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, han crucificado al viejo hombre con sus pasiones y deseos. O sea, está muerto el viejo hombre. Si vivimos por el Espíritu, andemos también. O sea, seamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Vean lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, mis estimados hermanos, la palabra del Señor también nos dice quién habla a la iglesia, el Espíritu Santo. Si usted lee las 7 cartas de Apocalipsis, a Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Pérgamo, Filadelfia y la Odisea, usted va a encontrar que siempre está incluido el que tenga oído por oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero si resulta que en la congregación de la iglesia no tiene el Espíritu Santo, ¿qué va a oír? No tiene oído espiritual.
Entonces necesitamos tener al Espíritu Santo para oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Amén. Entonces, hay tantos temas del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿qué es el sello del Espíritu Santo? Los cristianos, hablando en términos generales, nos apasiona hablar de la marca de la bestia, del triple sello, del anticristo. Hablamos de ese sello, de esa marca de la bestia, pero pocos saben qué es el sello del Espíritu Santo, porque nos enseñan más sobre la marca de la bestia que sobre el sello de Dios, es más importante para nosotros. Cuando una persona se convierte verdaderamente al Señor, el Espíritu Santo viene sobre él, sobre esa persona, es sellada. Vamos a buscar la cita, vamos a buscar aquí, a ver si encuentro la cita rápidamente. Permítanme, buscamos aquí, ¿dónde está eso? En Efesios 2, si mal no estoy. Efesios capítulo 1, versículo 13, vea lo que dice. Efesios 1, 13. Estamos ahora hablando, haciendo como un resumen rapidito de lo que nos quedaría pendiente por estudiar sobre el Espíritu Santo, que es tanto el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, y hay más todavía. Entonces, el sello en Efesios 1:13, ¿qué dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Oye, ahí está la palabra de la promesa, otra vez. ¿Y ese sello para qué es? ¿Usted se acuerda, por ejemplo, voy a poner por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, ¿qué pasó con unos hijos de tal Esceva que trataron de liberar a una persona que estaba poseída de demonios? Los espíritus inmundos que dijeron, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? No, porque los espíritus inmundos sí conocen al verdadero cristiano. Y ellos saben que no pueden acercarnos a nosotros porque les va mal. El cristiano no anda asustado con los espíritus inmundos, ellos andan asustados con nosotros, porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Entonces, no le teman a los espíritus inmundos si usted es un cristiano verdadero. Si no, busque al Señor verdaderamente. Ellos tienen que irse de la presencia. Yo imagino cuando un cristiano va caminando y están unos espíritus inmundos ya hablando, y pero hay un cristiano, vámonos, se van, huyen, no resisten la presencia. Estos, como el ladrón de la policía, así es. Entonces, estos hijos de un tal Esceva, como dicen Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, no eran cristianos, habían oído y mencionaban el nombre de Jesús para liberar, pero no tenían el poder del Espíritu Santo. Y los espíritus vieron que ellos no tenían el poder de Dios. Entonces, dice 1:21, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Se fue el 4 de más ahí, es 1:21 y 22. Entonces, el Espíritu Santo nos sella, ese es el sello. Ese es el sello que el Señor pone sobre los que son de Él. ¿Cuántos sellados hay aquí? Levanten la mano para decir amén. Con fe también díganlo, estoy sellado, estoy sellado. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, ser sellado. Entonces, fíjense lo maravilloso que es el Espíritu Santo. Y además de eso, ya sellada, va en la mano. Además de eso, lo maravilloso que es el Espíritu Santo, él es un caballero. Usted tiene que invitarlo, tiene que anhelarlo, tiene que pedirlo, para que Él entre en su vida. Así que hoy es un día que nosotros, de pronto usted, no sé, si esta palabra ojalá lo haya confrontado o le haya confirmado lo que ya usted sabía. Porque hay muchos que saben sobre el Espíritu Santo también aquí en este lugar. Pero lo importante es que nosotros seamos conscientes de quién es el Espíritu Santo, qué vino a hacer, cuál es la función más importante, cuál es lo trascendental, lo incuestionable, lo inevitable que es el Espíritu Santo en nuestra vida como cristianos. Entonces, la palabra del Señor también nos habla del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, que es básicamente para capacitarnos en las obras del ministerio. El Señor
quien escoge lo capacita también para su obra. Si la persona se deja. Por eso el bautismo en el Espíritu Santo es algo que viene como consecuencia de hacer ciertas cosas, pero la llenura debe procurar del cristiano. Por eso en Efesios 5:18 dice que ser lleno del Espíritu Santo es un mandato. Eso tenemos que procurarlo nosotros para servir en la obra del Señor. Por eso hay mucha gente que no sirve en la obra del Señor porque el Espíritu Santo lo tiene ahí como apagado, como contristado. Tenemos que anhelar ser lleno del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, ¿usted sabe qué pasó? Vino el Espíritu Santo, pero ¿qué produjo? Bautismo. No solamente bautismo, produjo llenura del Espíritu Santo. Por eso hablaron en nuevas lenguas. Entonces mucha gente se confunde. Bueno, es que si yo no hablo en lengua, no tengo el Espíritu Santo. Bueno, yo hablo en lengua, pero estoy defendiendo la posición de los que no hablan en lengua. Entonces, hay personas que creen que no tiene que la señal de que una persona tiene el Espíritu Santo es porque habla en lengua. Allá está lengua demoníaca y satánica también. Pero el hablar en lengua es un don espiritual que viene como resultado de la llenura del Espíritu Santo. Amén. Así que usted no se desanime, ¿no? Que yo no hablo en lengua. Ahora, pregúntese como hay uno que se aprende una cosa y que remanga la manga, saca la metralla y habla una cantidad de habilidades que no significan nada. Pero dice que hablan en lengua, entre otras cosas. En 1 Corintios, para todo sería cierto. En 1 Corintios, creo que el capítulo 12, si mal no estoy, si me equivoco ahí, habla sobre el hablar en lengua. Dice, en una congregación como esta, ¿qué hago yo hablando en lengua si no hay quien interprete? Dice, calle, es un mandato. Entonces, cuando hay una persona que está predicando y hablando en lengua, hermano, usted está fuera de la palabra, está desobedeciendo lo que dice la palabra. Porque dice, si no hay quien interprete, calle. Amén. Ahora, yo estaba en congregaciones, ¿no? Y eso es una cosa bien hermosa. Una persona hablando en lengua y el otro interpretando allá. Habla y el otro, el Señor dice, claro. Eso es algo tremendo. Pero eso ya no se ve en las congregaciones. Se ve un monólogo como de sordo ahí, una persona diciendo cosas que de pronto pueden ser o no sé. No juzgo. Pero lo que sí dice la palabra es que si no hay quien interprete, calle. Amén. Entonces, el hablar en lengua no necesariamente es la señal de que una persona tiene el Espíritu Santo. Ahora, también el cristiano verdadero debe mostrar el fruto del Espíritu Santo. Y ya lo leímos en Gálatas capítulo 5, ¿no es cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ese dominio propio que es templanza. Entonces, una persona dice, no, es que yo soy una persona que tengo amor con mi familia, pero no amo a mi prójimo. Ese no es el amor verdadero de Dios. Porque el amor de Dios nos lleva a amar no solamente a nuestra familia, que es un amor natural, sino aquel amor que es una decisión que usted debe tomar. Yo decido amar al hermano este que está pesado, pero así con su defecto yo lo amo. ¿No es cierto? Ese es el amor que es una decisión. Usted decide amar a su esposo, ya que ya lo conoce, a pesar de su defecto, porque es una decisión que usted toma de amar, de seguir amando. Ese es el amor de Dios. El amor es una decisión. Hay un amor natural como el de una madre hacia un hijo. Se fluye naturalmente. Pero generalmente el amor hacia el prójimo es una decisión que debemos tomar. Amor, gozo. El cristiano siempre está gozoso en medio de las pruebas. Usted dice, pero hermano, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Gócese en medio de la adversidad. Cuando usted se goza en medio de la adversidad, el enemigo está viendo que con usted no puede. Dice, este hombre, esta mujer, le estoy dando y nada. No se le va el gozo. Amor, gozo, paciencia. Tengo que ser paciente. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Benigno es lo contrario de maligno. Entonces, oirán, este es un tumor benigno. No, este es un tumor maligno. Amén. Entonces usted tiene que ser benigno. Benignidad. Mansedumbre. Tengo que ser manso, como Jesucristo nos dijo. Ser manso y humilde de corazón, imitando al Señor. Bondad, fe. Tengo que ser persona de fe. Eso sí, yo creo que aquí todo el mundo es persona de fe. Eso sí, estamos completamente seguros que sea mucho, sea poca, pero tenemos fe. Templanza, que es dominio propio. Dominio propio también es importante.
para que cuando nosotros, alguien nos haga algo que no nos gusta, que sea injusto con nosotros, no reaccionemos como que dice, no, es que mira lo que me hizo. Yo tengo derecho y por la ley y tal cosa a quejarme, a ir en contra de esa persona. El dominio propio nos da la serenidad para enfrentar las cosas tal como Jesucristo la enfrentó. Jesucristo le violaron todos los derechos humanos y los no humanos. Ahí, y él que dijo en la cruz de Calvario, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Amén. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Así que, mis estimados hermanos, hoy es un día para reencontrarnos o para seguir en este camino guiado por el Espíritu Santo. Él quiere guiarnos. Él dice la palabra del Señor, Él nos anhela celosamente. Él nos anhela. El Espíritu Santo nos anhela por usted, por su vida. Él quiere tener una relación, una comunión con usted íntima. Una comunión íntima con usted. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, no lo rechace. Desde hoy, ore. En su oración incluya, Señor, yo quiero tener el Espíritu Santo avivado en mí. Para cuando realmente el Espíritu Santo llega a su vida sea avivada. Porque las iglesias están llenas, no hablo de esta congregación, sino de otras, hasta grandes, y tal vez medianas, pequeñas, que no están avivadas, sino emocionadas. Todos los domingos van a emocionarse, porque van a ver como un espectáculo con luces, cámara de acción, luces, cosas de humo, cámara de humo, una persona que es muy elocuente en el manejo de la palabra, del auditorio, porque eso se estudia, expresión corporal. Usted lo ve, son unas personas muy atractivas, captan la atención, pero eso es aprendido. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Entonces, y son expertos motivadores, hasta se puede decir profesionales motivadores. Y motivan a la gente, son motivadores. Lo que debe motivarnos a nosotros es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Porque esas personas salen el domingo emocionadas, llegan a su casa, los mismos problemas. Vuelven el otro domingo a la iglesia, se regresan en la tarde a su casa, el problema peor. A mí me enseñaron que el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Amén. Y Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y el cristianismo, yo digo que debe verse en la persona. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, en medio del vecindario donde nosotros vivimos. Que la gente pueda llegar a tu casa y decir, no, yo voy donde la hermana fulana porque ella es una cristiana y yo veo que Dios está con ella. Y de que ella se metió, como dicen ellos, se metió al Evangelio, su vida cambió. Mira a sus hijos que estaban perdidos en la droga, ya cambiaron. El Evangelio tiene que verse. Eso no, es que la santidad por dentro, tiene que ser por dentro y por fuera. Amén. Porque nosotros tenemos alrededor una gran nube de testigos. Y nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por todas las cosas. Vamos a poner sobre nuestros pies y vamos a estar orando en esta mañana.